¿Qué tal, gente? ¿Cómo les va? Bueno, para los que no me conocen, soy siciliano, este es mi taller, o sea que mi canal se llama Siciliano en su taller. Muy original el título. Bueno, en esta ocasión les quería mostrar una pinza, no es profesional, es para uso hobbyista, pero de muy buena calidad y creo que no debería faltar en ningún tablero, en ninguna caja de herramientas o en ningún cajón de la cocina, porque es una pinza que verdaderamente es económica, está bien aislada y créanme que la usé bastante y es muy buena. Algunos me dicen, vos siempre todo lo que recomendás y todo lo que mostrás es muy bueno. Y sí, porque recomiendo y muestro lo que a mí me dio resultado. Obviamente tengo pinzas rotas, llaves rotas, martillos abollados, pero ¿para qué les voy a recomendar o para qué les voy a mostrar algo que no sirve? Esta pinza es una pinza, como dije recién, de uso hobbyista, pero es una muy buena opción para tener como segunda pinza, para tareas un poco más rústicas, cuando uno quiere agarrar una herramienta y decir, esta pinza la voy a usar para cosas profesionales o netamente para trabajos finos, y bueno, esta sería más para la batalla. Ya se las muestro. Bueno, gente, acá la tenemos, de la calidad Finder Professional Tools. Bueno, no es tan profesional, pero es una linda pinza, como les dije en la presentación del video. Está muy bien aislada, viene en 7 pulgadas y 8 pulgadas. Créanme que le di bastante uso, a esta no porque es nueva, pero tengo esta para demostrarles lo que les estoy diciendo y es verdaderamente buena. Es una pinza universal, tiene básicamente todo lo que debería tener, el corte, los dientes en forma circundante y la parte, a ver si hacemos un poquito de foco, los dientes en la parte plana, verdaderamente hacen que sea una pinza que no puede faltar en ninguna caja de herramientas, en ningún tablero, como dije. Así que bueno, la pueden conseguir en una ferretería cercana o en alguna bulonera a un costo bastante bajo. Créanme que está a mitad de precio que una pinza de iguales condiciones profesional. Pero verdaderamente el precio en este caso no importa porque la herramienta se comporta muy bien y bueno, es para verdaderamente tenerla. Espero que les sirva el dato que les estoy pasando. Vamos a hacer una última tomita. Bueno, gente, espero que les haya gustado. Es una herramienta bastante noble, muy útil. Así que nada, les agradezco el apoyo. Recuerden, como digo siempre, acá los videos no hay un libreto, los videos salen espontáneamente y se me van ocurriendo acorde a los comentarios que ustedes me hacen o los mensajes que me mandan por privado. Así que bueno, les deseo que tengan una hermosa noche de viernes, les mando un saludo y gracias por el apoyo.